Bendiciones, mis amados hermanos, hermanas, Dios les bendiga grandemente en esta mañana de bendición, donde seguimos unidos ahí en el Espíritu, recibiendo la palabra del Señor, recibiendo el mensaje que viene de Él para nuestras almas. Estemos diligentes en ese estudio que Dios nos ha provisto y que día tras día nosotros podamos entender lo que el Señor desde un principio ha establecido para su pueblo, porque Él lo ha establecido así. Desde un principio la iglesia ha nacido del corazón de Dios, nació del corazón de Dios. La iglesia nació del costado de Cristo. Entonces Él usa sus instrumentos que en esta generación ahora somos tú y yo, pero en un antiguo tiempo fueron hombres y mujeres que también se sacrificaron por Dios, que también vivieron una vida piadosa delante de la presencia del Señor, que le buscaron en todo tiempo. Por eso el Señor dejó establecido en su palabra sus mandamientos, sus ordenanzas, sus promesas. Hay promesas de Dios para nuestra vida. Y en los antiguos estudios que hemos hecho de diferentes temas, Dios cada día nos abre el entendimiento, el Señor, por medio del Espíritu Santo. Ese entendimiento es pleno en nuestras vidas y va progresivamente, porque la revelación es progresiva. Entonces va abriéndose cada vez más nuestro entendimiento delante de la presencia del Señor, que anhelan estar recibiendo de la presencia del Señor, de su impartición, de su estudio, porque tú eres un instrumento allí donde tú estás, en tu nación, en tu ciudad. Eres un instrumento de Dios, tomado por el Señor. ¿Para qué? Para llevar a cabo un plan, un propósito, como lo fue en la vida de Pablo. Y vemos cómo él transitó, cómo llegó a la iglesia de Éfeso, cómo llegó a Éfeso, a esta ciudad, y cómo allí nace la iglesia, cómo se forma la iglesia de Cristo allí en Éfeso, como también en Filipos, en Galacia. Vemos cómo la palabra de Dios iba corriendo, y esa es la finalidad, de que toda la tierra se llene de la gloria de Dios. Que así como hubo un tiempo donde hubo rompimientos y situaciones donde el enemigo quiso aprovechar la vulnerabilidad de Adán, de Eva, por medio del Señor Jesucristo nosotros recibimos ese poder, esa redención, esa gracia, y podemos ser participantes de la gloria del Señor, participantes de su evangelio en este tiempo, mis amados hermanos. Y debemos de estar atentos a lo que el Señor quiere. Por eso estamos en este estudio del libro de los Efesios. Sabemos que posee 6 capítulos y que se centra en la gracia de Cristo, porque Pedro fue enviado a los judíos, pero Pablo fue enviado a los gentiles. Así que todo Éfeso, Galacia, todo Filipos, todos ellos eran gentiles. Pablo, él empezó a llevar a cabo por encima de su propio conocimiento, información, por encima de lo que él pudo haber creído, porque cuántas veces nosotros tenemos que desaprender de muchas cosas que nos separan de Dios y que nosotros hemos llamado evangelio, pero no es evangelio de Cristo, como la religiosidad, como muchas cosas que empañan el nombre del Señor, que no dejan ver verdaderamente el amor de Dios, porque una de las cosas que mata la religión es el amor entre hermanos. Se crea una dureza en el corazón muy acérrima y se levantan juzgamientos, prejuicios. Eso trae la religión. Y Pablo pasó por encima de todo esto de aquellos judíos que nosotros vimos ahí en los estudios pasados. Vamos, este es el 4. En el 3 creo que estuvimos mirando cuánto fue el odio de aquellos judíos contra Pablo, porque ellos pensaban que él había apostatado supuestamente,
Pero por lo contrario, Pablo había llegado la luz de Cristo a su vida, la gracia, que no solamente había cobijado a los judíos allí, y los judíos se endurecieron, algunos, vemos la mayoría, ¿verdad? Que solo un remanente de ellos creyó y pudo perseverar. Pero esa gracia no la entiende todo el mundo, mis amados hermanos. Por eso tú te vas a encontrar aún dentro de la misma iglesia hoy día personas que viven en la religión, personas que creen que de repente con una vestidura larga o con no aplicarse un maquillaje o no tinturarse un cabello son salvos, y no es así. El Señor va más allá de las apariencias humanas, porque como Él le dijo allí a Samuel, cuando fue a ungir a Eliab, vemos que Samuel ve a Eliab y lo ve alto, lo ve acuerpado, lo ve como un porte de rey, y él le dice, ese no es el rey que yo busco, hay uno, dile a Isaí que te diga que hay falta un hijo. Y él se queda asombrado y le dice que falta un hijo. Ah, sí, tengo uno que es el menor que está cuidando las ovejas, o sea, el menospreciado, el olvidado. Pero a ese era que Dios había señalado, a David. Y le dice Dios con toda autoridad, el Señor a Samuel, y le dice, Samuel, no mires a tu parecer, ni a lo grande de la estatura, porque yo lo desecho. Porque yo no miro lo que mira el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero yo miro es el corazón. Entonces, de todo eso sacó Dios a Pablo. Pablo salió de esa situación tan terrible que era el fariseísmo, porque el fariseísmo se ha convertido en un partido político, y más que querer cumplir los mandamientos de Dios, eran avariciosos, eran orgullosos, hipócritas, hacían sentir mal a sus hermanos, creían que por las obras muchas cosas lograrían, pero no es así. Y tanto que Satanás los usa allí para perseguir a la iglesia, para crucificar al Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le recibieron. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy día todavía está ese espíritu fariseo. Hay un espíritu fariseo, no está en medio de la iglesia, está allí, como hay espíritus de avaricia, como hay espíritus allí de religiosidad, espíritus vemos de Grecia, que es el conocimiento que mata al espíritu, la letra mata al espíritu. No podemos dejar solamente la letra y cero espíritu, porque nos envanecemos, porque no es lo mucho que yo sepa, lo mucho que yo conozca, lo mucho que yo haga, lo mucho que yo corra, lo mucho que me esfuerce, no, es lo que yo permito verdaderamente y muero cada día para que Cristo reine en mí, para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo murió a sí mismo, murió a su orgullo, murió a todo lo que él creía que era renombre. Por eso él decía, lo tengo contado por basura, ¿verdad? Entonces ya él habiendo llegado, este es su segundo viaje, y llega, acá vamos a leer en Efesios el capítulo 1, comenzamos esta carta, porque ya sabemos cómo él llegó a Éfeso, cuántas cosas vivió. Él tenía en su corazón a Éfeso, tanto que él está en Asia y él en el Asia Menor, y él piensa en Éfeso, en devolverse, y es cuando se devuelve, sabiendo aún que lo estaban persiguiendo los judíos, pero él sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios y que su vida la rindió completamente al Señor, porque una cosa es que a ti te persigan de afuera, ¿verdad? Gente que no conoce a Dios, pero otra cosa es que te persigan tus hermanos, otra cosa es que te persiga la gente con la cual tú viviste o tu familia. Entonces ahí las cosas se vuelven más serias y el asunto se vuelve más serio,
porque, porque tú vas a sentir una guerra fuerte, y es necesario que nosotros le pidamos al Señor siempre esa fortaleza, esa fuerza, para poder seguir por encima aún de los que se desvían, de los que ya no quieren, de los que se levantan contra el mismo propósito, de los que pueden murmurar de ti, de los que pueden criticar, murmurar. En muchas cosas tú te vas a tener que enfrentar, pero tú tienes que estar enfocado por encima de todo, por encima. Habrán cosas que te quieran nublar la visión, sobre todo los sentimientos y las emociones. Intentan siempre nublar la visión, que nosotros no veamos a cara descubierta muchas cosas. La visión se nubla cuando tus sentimientos están allí afectados por alguien que el enemigo de pronto está usando para que tú amas a alguien, y esa persona de repente es usada para atacar. Entonces allí los sentimientos tienes que someterlos a Cristo. Tú no puedes vivir de sentimientos, tú no puedes vivir de emociones. ¿Qué tal si Pablo hubiese vivido de sentimientos, de emociones? Y yo comprendo, yo entiendo muchas veces las personas, ay, pero es que confunden el amor con la emoción. Es que el amor de Dios, y no, a veces hay que ser demasiado, tener un carácter muy fuerte para tú sobrepasar cualquier obstáculo que tú puedas estar viviendo, sea familiar, sea allí emocional, circunstancial de tu vida, de cosas que tú puedas estar viviendo. Y de gente que de repente está y después ya no está, y tú tienes que seguir, tú tienes que enfocarte, y a veces pasar de ser una persona emocional a una persona verdaderamente fuerte de carácter para poder abrazar ese propósito, porque te vas a encontrar con miles de obstáculos como Pablo lo vivió. Pablo vivió miles de obstáculos. Así que vamos a leer aquí, dice en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesús. Recordemos que él está escribiendo esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Mira el saludo. Estos saludos teológicamente se llaman doxologías. Cuando un apóstol escribe el saludo, esa salutación, se llaman doxologías porque está mostrando la grandeza de Dios allí y está haciendo ver, está santificando el nombre de Cristo, y eso nosotros lo tenemos que hacer siempre, mis amados hermanos. Siempre que tú empieces una oración, siempre que tú empieces una predicación, siempre que tú vayas a transmitir, siempre empieza dándole gloria a Dios, mostrando, así es, la grandeza de Dios en tu vida. Y eso lo enseñó el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué pasó con Moisés cuando no sucedió que él no le habló a la roca, sino golpeó la roca? Pues transmitió un mal mensaje, porque el Señor, la orden del Señor era a Moisés, háblale a la roca que el agua va a brotar. Y él tenía una ira ahí porque el pueblo lo había hecho y estaba murmurando, y él estaba ya, hay días de días, y en ese momento él estaba saturado, como yo sé que muchas veces tú puedes estar saturado por algo, por alguien, y tú te sientes que tú no puedes más. Tú tienes que controlar allí tus emociones, someterlas, pedirle a Dios ese dominio propio, porque sabes una cosa que pasó, que Moisés, él golpeó la roca, o sea, mostró ira, y la ira del hombre no muestra, no glorifica, no hace ver la bondad de Dios. La ira del hombre no hace magnificar la justicia de Dios allí. Entonces, como te están viendo a ti, entonces dicen, no, Dios está enojado. Tú estás transmitiendo algo, y el Señor no estaba enojado en ese momento, así que Moisés transmitió un mal mensaje en ese momento. Por eso es que el Señor le dice, a causa de esto, que no santificaste mi nombre delante del pueblo,
no me honraste delante del pueblo. Si usted puede ser que tenga la ira más ira, que a usted le falló tal persona, tal otra, usted no puede usted dejar todo por alguien o botar todo por una ira que usted tenga, y eso puede en algún momento venir a su vida, y más con las personas que sufren de un carácter fuerte, que son iracundos. En ese momento Moisés dejó de ser manso y lo que hizo fue transmitir un mal mensaje. Así que golpeó la roca, y la roca es Cristo. Muchas veces nosotros transmitimos un mal mensaje por una ira, y no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios, así yo sea humillada, así sea dejada a un lado, así sea olvidada, así sea murmurada, lo que sea. Tienes que siempre conectar tu corazón al Espíritu Santo y transmitir. Como profeta te vas a encontrar muchas veces con que tú ves esa persona y de pronto Dios te dice dale una palabra y da una palabra de consolación o una palabra de ánimo, y tú dices, pero ¿cómo? Como pasaba con Jonás, pero es en esos Nínives, que un pueblo cruel, un pueblo que despellejaba, sacaba la piel de los cuerpos de sus enemigos, un pueblo cruel, y Dios va a tener misericordia. No, yo no voy con eso. Jonás no iba con eso, con esa. Yo sé que vas a tener misericordia y vas a salvar allá a todo el mundo, y no, yo no quiero perder mi viaje hasta allá. O sea, él impuso lo suyo, y nosotros no podemos imponer lo nuestro. No. Nosotros tenemos que rendirnos, por más que, o sea, tú eres profeta, tú eres un hombre, una mujer de Dios, estás en tu casa, y si Dios tiene misericordia de alguien, de tu familia, tú también tienes que inclinar el corazón a esa misericordia. Y si Dios no le ha pagado conforme sus hechos, ¿quién eres tú para levantar tu mano o tu dedo acusador o tus palabras para decirle no, usted aquello, lo otro? No, deja que sea Dios el que lo haga. No tomemos nuestra propia venganza o justicia, porque nos aislamos y nos separamos de Cristo. Es transmitir lo que Dios quiere que nosotros transmitamos, es santificar el nombre de Dios. Y aquí Pablo siempre empieza de esa manera, santificando el nombre de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol porque él sabía que era el llamado de su ministerio. Por eso nosotros tenemos que reconocer lo que Dios no dejar de lado, no menospreciar. Ay, no, yo profeta, ay, no. Yo todavía no, esto, pastora, para yo llamarme profeta me falta mucho. No, usted tiene que tomar lo que Dios ha dicho que usted es, creerlo, como Juan el Bautista, él creía lo que Dios le había puesto a hacer. Todos los hombres y mujeres de Dios creyeron lo que Dios los había puesto a hacer. Así que si Dios nos ha puesto ese manto apostólico, y el Señor dice, tú eres apóstol, y te lo dice por uno, y te lo dice por otro, y te lo dice allí, te lo dice acá, no es que yo siento una autoridad sobre su vida, y yo veo que usted es apóstol, y no me puedo poner, ay, no, yo no soy, yo soy lo peor, yo soy el gusano, yo soy la cucaracha. No, porque eso es una falsa humildad. Nosotros tenemos que admitir lo que Dios y tomarlo, esa honra, y es como mayor responsabilidad, una mayor responsabilidad. Y aquí Pablo lo estaba diciendo, yo soy apóstol, yo soy enviado del Señor Jesucristo, enviado a muchas ciudades, países, continentes, allí. Y la palabra de él que escribió llegó a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, así él haya ido a diferentes partes, pero la palabra corrió. Así que puede ser que tú no hayas pisado un país extranjero, pero la palabra está corriendo hacia las naciones. Como Jeremías, cuando el Señor le dice a Jeremías, te pondré sobre pueblos y naciones, y Jeremías no salió de Israel. No salió de Israel, y peor, en cautiverio, 70 años allí, aguantándose lo inaguantable y dando la palabra en contradicción, soportando
cachetadas, cárceles, mejor dicho. Pero la palabra de Jeremías corrió. Fue así: te pondré por naciones. Te pondré, claro que lo puso, porque hoy vemos cómo la palabra ha corrido por todo el rincón del mundo, por todo. Lo puso Dios sobre naciones. Es así. Nosotros no podemos estar metidos en un cuadrito. No, es que yo no he pisado allí, no he pisado. No, la palabra ha corrido a naciones. Un ministerio internacional. No porque nosotros lo hayamos buscado, es porque Dios lo ha hecho así. Entonces, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, lo creía en la voz del anuncio de Dios, por voluntad de Dios, porque es que él no lo buscó, el Señor se le atravesó en el camino, como a ti y a mí. El Señor se nos ha parado enfrente del camino del error, del camino del desvío. ¿Quién sino Dios ha tenido misericordia de nuestras familias? ¿Quién se ha parado enfrente de nosotros? Y por voluntad de Dios vivimos, y por voluntad de Dios permanecemos, y por voluntad de Dios estamos aquí. Por voluntad divina, por la voluntad del Dios omnipotente, permanecemos. Entonces, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos, a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mira cómo Pablo los dignifica, a los amados de Dios, a los santos de Dios. Ay, no, pero no me diga que yo soy santo, porque es santo solo Dios. Deje la religión, hermano. Sálgase de eso. Sálgase de todo lo que usted pueda sentir allí, como que soy lo peor, como que soy, ay no, y esa falsa humildad. Ay no, yo aquí, ay no, es que no, yo necesito salir de esta condición de ser lo peor. No, si Dios te dice que tú eres santo, es porque no es por ti mismo, es por la obra salvífica de Cristo. Es por Cristo que nosotros somos santos, es por Él que somos salvos, por Él que somos fieles, porque el Padre mira a Cristo, Él se paró allí enfrente de nosotros. Él es el que nos reconcilió, Él por su amor. No es por nuestras obras, no, para que ninguno se gloríe. Y como Pablo decía, si yo trabajo más que los demás apóstoles, es por la gracia de Él en mí, y ay de mí si no lo hiciese. Así debemos nosotros pensar. Siempre pensar que si hay algo que a ti te empuja, qué sé yo, a pararte en un bus y a predicar, es que soy yo la única que predico en los buses. Es que a los demás les falta despertar. No, hágalo usted, hermana, hágalo usted, hermano. Hágalo con amor, porque ay de ustedes si no lo hiciese, si Dios lo paró allí a hacerlo. Porque cada uno cumplimos funciones diferentes. El profeta, el evangelista. Un evangelista va a ser ungido para predicar en cualquier parte, para levantarse a dar la voz, ¿verdad? Un profeta va a tener un carácter firme y le va a decir blanco, blanco, negro, negro, y así se ponga todo el mundo colorado y los demás busquen para dónde esconderse. Yo he vivido eso muchas veces, y mi esposo me ve que tengo la unción profética y estoy trayendo como una exhortación a alguien, y él dice, no, yo quisiera esconderme, yo quisiera ir para alguna parte y esperar que tú hablaras, porque yo no soy capaz de decir eso. O sea, son cosas que tenemos un ministerio cada uno, él tiene su ministerio, yo tengo el mío, pero entonces Dios sabe cómo hace. Cómo nosotros, Él nos da ese carácter. Por eso nosotros tenemos que siempre vernos como santos y fieles en Cristo Jesús. Dice, a los que están en Éfeso, gracia y paz sobre vosotros. Mire, enséñese a bendecir. Enséñese siempre usted a bendecir. Mira, yo te bendigo tu vida. Y no pienses, ay, pero que Dios sea el que bendiga a usted, qué bendición puede dar. No, hermano, sáquese todo eso nocivo de su vida, porque tu boca tiene poder de Dios. Enséñese a bendecir sus hijos. No los maldiga, bendígalos. Tú eres un bendito de Dios. Tú eres un elegido, una elegida de Dios. Sáquese de su boca toda palabra hiriente, toda palabra, no, es que usted es igual a su papá, usted aquello, usted lo otro, y ahí se parece a su papá. No,
empiece a proferir palabras de vida, porque tenemos en nuestra boca ese poder de levantamiento. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque una autoridad, ¿sabes qué es una autoridad que bendiga? Mira, si las madres cuando maldicen sus hijos, mira, eso son cosas, porque es una autoridad. Y el enemigo usa las bocas de los amargados, las bocas de los frustrados, las bocas de aquellos que tienen el corazón herido y lleno de amargura para maldecir, para decir groserías. El enemigo usa porque sabe que es autoridad. ¿A quién más usa en la infancia? A los padres, los usa el enemigo para maldecir, para abandonar, para crear las heridas más terribles. Entonces, es tiempo de que nosotros entendamos que nuestra boca es para bendecir tu linaje, para bendecir la iglesia. Y aquí empieza en el versículo 3, bendiciendo, bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea, Pablo con toda autoridad, porque es que Dios nos ha dado autoridad. Cuando bendigo tu nombre, papá, lo bendigo tu nombre. He escuchado gente ahí, pero ¿cómo se le ocurre decir bendigo? ¿Bendice usted a quién? Si usted, es que Dios te bendiga, no que usted bendice. No, porque tenemos autoridad, toca dejar toda religión, toda mala maña, toda mala costumbre, toda esa pseudo-humildad. No. Sacar toda pseudo-humildad, toda esa apariencia de piedad. Esa apariencia de piedad toca arrancarla de nuestras vidas, toda hipocresía religiosa, todo eso. Hay que decir, Señor, saca eso de mi vida, saca lo que no glorifique tu nombre, saca de mi vida, Padre, todo aquello, Señor, que no me deja, Señor, llegar a la plenitud tuya. Porque recordemos que ese espíritu farisaico religioso está por toda parte. Ahí estaba Judas sentado mirando a María con el perfume. ¿Y qué fue lo que dijo el religioso allí cuando la vio derramando su corazón? No se agachó también, no se arrodilló, cae uno de rodillas al ver semejante acto, al perfume, uno ve una vida que está derramando su corazón, uno, Dios mío, se humilla, eso trae compungimiento. ¿Pero qué hizo este religioso? Uy, no. Si él supiera quién es la que está haciendo eso, o sea, dudando del discernimiento del Señor. Si él supiera quién es la que le están jugando y cuánto costó ese perfume, se lo hubieran dado a los pobres. ¿Y tú crees que lo habló solamente para él mismo? No, se lo dijo al de enseguida, al otro, a quien pudo contaminar, se lo dijo. Uy, no, todo muy bonito, pero es que no hacen esto. Todo muy bonito, pero es que les falta esto. Pero es que les falta amor, pero es que les falta aquello. O sea, siempre va a haber el religioso que se levante a murmurar. Puede hacer que tú atiendas, puede hacer que tú sirvas, puede hacer que tú, mejor dicho, estés ahí con tus hermanos, pero siempre se va a levantar. Ahí siempre va a estar como un sello, porque es así. La persecución es como un sello en el ministerio. El ministerio es perseguido cuando ahí es porque va por buen camino. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuándo? Ya nos bendijo. Un hombre de fe, un hombre que sabe que porta la bendición. Ay, no, pero yo qué tengo, esa religión horrible que siempre viene es, yo no tengo nada, yo qué puedo bendecir. ¿Yo qué puedo hacer si yo no tengo nada, con una falsa humildad? Y siempre Dios nos ha dado una bendición. Mire, ya nos bendijo el Señor. Y lo que tú tienes, como yo les he enseñado a las mujeres aquí, así sea media panela, media libra de arroz, comparte. No esperes tener, no, cuando yo tenga, yo voy a compartir, pastora. No espere, que es que yo estoy esperando una bendición, pastora, y apenas tenga esa bendición, créame. No, de lo que tienes, de lo que tú tienes, de lo poco empieza.
Empieza con lo poco, porque Dios te dará lo mucho. Porque si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. No esperes. No, que es que no, yo. Y cuando te llega la bendición, te haces el loco, la loca, y no haces nada. Porque eso no está en el corazón. Entonces es cuando así sea de lo poco, que no se estanque esa bendición, sino correr, que fluya. Entonces aquí está, ya nos bendijo el Señor, que nos bendijo con toda. ¿Con cuánta? Con un poquito. No es que a mí me dio un poquito, yo no sé por qué a los demás sí, pero a mí tan poquito. Es que yo no sé por qué usa y usa. No, yo quisiera ser usada como usted. Yo quisiera orar como usted. No, hermano, hermana, escúcheme. Dios la va a usar a usted con lo que usted tiene allí, porque se lo ha puesto Dios a usted. No se sienta menos que los demás y ni espere tener lo que los demás tienen. Viva dándole gracias al Señor con lo que ya tiene. Por eso Eliseo le dijo allí a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Cuando ella le dijo, estoy pero mal, y el acreedor viene a llevarse mis hijos. Y él le dijo, ¿qué tienes en tu casa? No le dijo, mira a ver la casa de la vecina. ¿O usted conoce a alguien rico de su familia? ¿Qué tiene esa persona? No, le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Con lo que tú tienes en tu casa. Ah, no, yo solamente tengo una tinaja de aceite, ahí tengo una vasija con un poquito de aceite. Con eso Dios va a mostrar su gloria. Con eso me voy a magnificar. Con eso Él va a ser glorificado. Así que Él ya nos bendijo. Ya tú eres un bendito, una bendita del Señor. Ahora vive como eso. Vive como un hombre bendecido, como una mujer bendecida, que nos bendijo con toda, no con una parte, con toda bendición espiritual, con toda la bendición de Cristo está sobre tu vida, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay un peso de gloria sobre tu vida, sobre tu casa. Eres bendito, bendita de Dios. No tienes que estar anhelando lo de nadie. Estar diciendo, ay, yo quisiera orar como usted ora. Yo quisiera ministrar como usted ministra. No, porque Dios te tiene a ti una gracia. Pablo no estaba mirando allá a los demás apóstoles, ay, como Pedro hace milagros, ay, como este, como aquel. No. Él sabía que tenía una unción de Dios y con esa unción que Dios le había dado, empezó a caminar sin que nadie, mira, aquí estaba él, empezó a caminar como el Espíritu Santo le dijo, como el Espíritu Santo, porque hay una multiforme gracia de Dios y Dios usa a las personas, cada uno en una originalidad, una esencia. Hay una esencia. Hay una esencia en cada uno. No busques tú la esencia de tu hermano, sino busca la que Cristo te ha dado a ti. Y en eso fluye como el Señor. La cosa es anhelar sanamente, ¿verdad? Cuando nosotros, ay, qué bendición, porque Pablo decía ser imitadores de mí, ¿verdad? O sea, con esa sanidad de Dios, de ser imitadores, porque hay personas que son imitadores, uy, no, qué tremendo, me inspira a seguir adelante, no, es incansable, uy, Dios mío, no, tremendo, eso es lo que yo quiero, pero en la esencia que Dios me ha dado, ¿verdad? A cada uno Dios nos ha dado una esencia. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos creamos, pues nosotros aceptemos y creamos lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor nos ha entregado, que es toda bendición, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Él. Por eso no te bajes de la altura, de la asignación que Dios te ha puesto en lugares de altura, de honra. Tú eres el que trae bendición a un lugar cuando entra la gloria de Dios. Cuando tú llegas a una casa, llega Cristo a esa casa, a esa morada. Tú no vas sola, tú no vas como palabras que vas al viento. Ay, no, por si acaso. Señor, yo te oro por si acaso, por si me escuchas. No, sé que Él me está oyendo.
sé que Él siempre me oye. Sé que oro y cosas se mueven a favor. Sé que clamo y empiezan movimientos espirituales. Sé que abro mi boca aquí en la tierra y todo comienza a tomar un efecto. Un efecto. A veces Dios me dio un sueño donde tenía que subirme a una altura, a una montaña. Me decía, proclama esta palabra. Y me daba una palabra y tenía que proclamarla. Y cuando la proclamaba, descendían ángeles y con armas espirituales empezaba a haber una guerra. Entonces me mostraba espiritualmente que cuando nosotros como hijos de Dios abrimos nuestra boca, tú no estás golpeando el aire. Tú estás abriendo tu boca, hazlo con fe. ¿Por qué? Porque tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando tú adoras, adora con fe, con gratitud. Esa adoración va a abrir los cielos, ese corazón agradecido, ese corazón rendido allí, humillado, con gratitud de saber toda la obra que Dios ha hecho en tu vida, en tu casa, en tu familia. También me daba un sueño una vez el Señor que estaba en un país. Y ahí en ese país me decía, proclama el tiempo que voy a determinar sobre este país, esta nación. Paraba ahí en una península, pero era espiritual, todo eso espiritual. Y ahora sé y entiendo todas las cosas que han venido sobre esa nación y proclamaba lo de Dios sobre esa nación. Y cómo se empezó a ver un mover ahí espiritual y se abrieron los cielos. Entonces es así, tú tienes que creerlo, tú tienes que saber que en ti hay una autoridad de Dios. Proclámala en tu casa, proclámala en tus hijos, proclámala con fe y pídele al Señor, fortalece mi fe, hazme crecer en la fe. Señor, yo no me quiero quedar como un arbusto, el debilucho en la fe, o tan solo la semilla que allí se secó. No, esa semilla como la más pequeña, él la compara con la semilla de mostaza, que es la más pequeña sobre la tierra. Y esa semilla dice que después de ser allí sembrada en un terreno fértil, se convierte en un árbol grande que da cobertura a muchos. Esa fe que tú tienes va a inyectar a muchos de fe. Tú vas a sentir esa fe, cómo fluye. Entonces, es necesario que nosotros creamos donde el Señor nos ha puesto, donde está Cristo y nos ha dado la autoridad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna, esa columna que sostiene, ese baluarte que me habla de fortaleza, de fuerza, de cubrir, de guardar. Nosotros somos la iglesia y somos los brazos extendidos de Él aquí en la tierra. Por eso, si tú todavía sientes que tienes incredulidad, no te vayas a meter en terrenos peligrosos, porque estás débil. Tienes que fortalecerte cuando ya el Señor empiece a hacerte crecer más y más. Él te va a mostrar y te va a poner enfrente lo que tú tienes que hacer. Mientras tanto, pensar de nosotros con cordura, no pensar de nosotros más de lo que no, sino siempre al lado del Señor y de acuerdo a lo que el Señor nos envía a hacer, eso hacemos. En el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, y esto se llama predestinación. La predestinación significa que es un sufijo allí que habla de antes, que fue primero. Él nos eligió, el Señor nos eligió, a ti y a mí nos eligió el Señor. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros tenemos que ver que eres un elegido de Dios, no por casualidad, no por casualidad, sino que hay un plan, un propósito. Por eso muchas veces las personas dicen, ay, pero yo ¿por qué no nací en los tiempos del Señor Jesucristo? A mí me hubiera gustado nacer. No estás hablando neciamente, no estás hablando con sabiduría.
porque el libro de Eclesiastés dice que no añoréis cosas, ni las cosas pasadas, ni las antiguas, ni no pienses nada fuera del orden de Dios, porque no hay sabiduría en ello. Nosotros nacimos de acuerdo a la voluntad de Dios en esta generación, en este tiempo, ahora, porque hemos sido predestinados. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Cuando hay un para, y como tú ves en el versículo 4, ese para significa propósito. Siempre que tú veas un para, ahí hay un propósito. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes de la fundación, Él va enviando a sus hijos, va enviando a sus siervos, va enviando, porque ya fueron predestinados. Por eso es que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Todo viene de Él, por Él, porque recordemos que toda la creación fue creada para Dios y por Dios. Fue creada para gloria del Señor en Cristo Jesús. Todo fue hecho por Él y en Él, para que fuésemos santos, santos y sin mancha delante de Él. Ay, no, pero es que yo no me siento santo. Tienes que sacar de tu vida todo paganismo, toda religión, porque miren, mis amados hermanos, hemos sido por generaciones, ¿verdad? Criados en el sistema eclesiástico, y aún ese sistema eclesiástico ejerce dominio en la iglesia. Hay mucha iglesia que no se siente santa, que no se siente sin mancha, que una iglesia que se siente muchas veces que, ay no, la salvación no. Si tú fuiste predestinado por Dios, yo te digo que el Señor va a hacer todo. ¿Para qué? Para que entremos por el camino estrecho. Y por eso son los procesos. Esos procesos nos enderezan los pasos. Esos procesos nos forman, y benditos son esos procesos porque nos hacen ver lo que no veíamos. ¿Pero por qué? Porque tú eres un elegido y tu casa es una elegida. Tú eres elegido de Dios. Por eso tú saca de tus pensamientos, mi hijo se va a perder, yo no quiero que se pierda. No. Entiéndelo. Y todo es por fe y creer que Dios tiene en su beneplácito, en su voluntad, un proceso destinado para tu hijo. Un proceso que Él sabe cuándo, cómo lo va a hacer entrar, porque lo va a hacer entrar. Porque los hijos a Él no se le pierden, mis amados hermanos. No se le pierden. No, las ovejas del Señor escuchan su voz y se alinean. Y así sea, mire, como el ladrón en el último momento. Él fue un predestinado para mostrar la gloria de Dios. Así sea en el último momento, mis amados hermanos, el Señor le da esa conciencia, ese arrepentimiento. Lo vemos en la vida de David y cómo Dios le prometió a David. Y cuando el Señor te diga a ti, hay un pacto mío en tu casa, tú tienes que botarte de rodillas, porque ese pacto el Señor lo hace valer. Ese pacto viene del cielo con tu casa, con tu vida, y Él lo hace valer, y nosotros derramamos nuestro corazón y nos humillamos cada vez que Él diga, hay un pacto mío en tu casa, mi pacto está allí contigo y con tu simiente, como lo hizo con David. Le dijo, no faltará varón que se siente en el trono, y lo cumplió el Señor. Mira, hasta el rey más después, Manasés, un nieto de David, que fue terrible, el rey más perverso. Dice que cuando estaba en la cárcel allá, Dios le dio lucidez y ese hombre entendió. ¿Quién le dio lucidez? Dice que el hijo pródigo volviendo en sí. ¿Quién lo volvió en sí? ¿Quién se estaba comiendo algarrobas con los cerdos? ¿Quién tiene la potestad? Es Dios el que hace volver en sí. Dice que volviendo en sí dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago comiendo con estos cerdos? Si en la casa de mi padre hay comida, hay habitación,
y mi padre nunca me echó, yo fui el que me quise ir rebeldemente. ¿Qué hago yo aquí? Le vino lucidez. Por eso nosotros debemos de levantar esas oraciones sabias, entendidas, esas oraciones alineadas al Espíritu. Despierta el Espíritu de nuestros hijos, alínealos al plan, al propósito. No los mires tú como unos inconversos, perdidos. No, no, porque tú eres esa puerta, esa lámpara encendida. Toda tu casa, mira, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Toda tu casa caerá de rodillas delante del Dios vivo. Toda tu casa entra en la presencia del Señor, sí o sí, porque es Dios el que da la lucidez, es Dios el que nos da. Que dice que cuando estaba allí Pablo, dice que Lidia, dice que le fue abierto el corazón a Lidia. ¿Quién le abrió el corazón a Lidia? Ella lo abrió. No, dice que le fue abierto el corazón. O sea, que ella entendió. Dios mío. Por eso nosotros tenemos que clamar por eso. Aligera tus tiempos. Aligera los tiempos, Señor, donde toda nuestra familia caiga de rodillas delante de ti. Dales entendimiento, lucidez, que puedan ver lo que hasta este día no han visto, que te reconozcan en todos sus caminos. Y ese Manasés cayó de rodillas allí, se humilló y pidió perdón. Y sabes una cosa que dice la palabra, que el Señor lo escuchó. Lo escuchó. Y dice que por amor a David lo salvó. Por amor a David. Así que el amor de Él está sobre tu vida. Te ha elegido el Señor. Te ha tomado a ti de entre tu casa, de entre los tuyos. Te ha tomado a ti. Tú puedes ver lo que veas. Puedes ver, no sé cómo tú veas tus hijos. No sé cómo tú veas a tu esposo. No sé, como indiferente, como apático, como muchas cosas que pueden pasar. Pero tú tienes que saber que es cuestión de tiempo. Que Dios hará, Dios tiene procesos para hacer entender al hombre lo que no ha entendido, para revelarse al corazón más endurecido, mis amados hermanos. Por eso esta carta de Éfeso, esta carta a la iglesia de Éfeso, se llama la carta de la corona, porque es la carta de la gracia. Porque aquí habla de una gracia inmerecida. Eso no lo podían entender los judíos porque ellos entendían era otra cosa. Ellos decían que solamente ellos y solo por ellos, y aún todavía nosotros vemos los judíos ortodoxos y que ven a los gentiles, dice que como perros. Ellos no ni permiten que sus hijos o alguien vaya a meterse con alguien de un gentil, o sea, porque ellos no les ha sido, los ortodoxos no ha sido revelado Cristo. Porque es por Cristo. Por eso Él dijo, llamaré amada a la que no es amada, que es los gentiles, somos nosotros los que no éramos amados. El Señor sometió a Pablo, porque Él somete vidas en una casa, en una familia, toma esa vida y la somete el Señor y la mete por el camino. Ahora esa vida tiene que ser responsable, porque está abriendo un camino. Si va a ser duro, claro que sí, pero Dios está allí porque muchos vienen detrás de ti. Muchos vienen detrás de ti, se van encaminando para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y quién está haciendo ese proceso de santificación? El Espíritu Santo. El poderoso Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Por eso nosotros no podemos ignorar al Espíritu Santo, sino que debemos cada vez más meternos con el Espíritu Santo, cada vez más tomarnos del Espíritu Santo, cada vez más abrir nuestro corazón. Poderoso Espíritu Santo, ayúdanos, poderoso Espíritu Santo, guíanos, poderoso Espíritu Santo, llévanos, Señor, a hacer, Dios mío, tu voluntad. La religión te llena de ansiedad y de afanes y de cosas, y te sientes mal. Ay, no, yo no he hecho nada. Ay, yo tengo que hacer, yo tengo que moverme, yo tengo que esto. Ay, yo no he hecho nada, y de culpabilidades. Eso hace la religión.
tú no puedes ni siquiera tomar unas vacaciones de repente con tus hijos, de estar ahí, ay no, ay yo me siento mal aquí. No, Dios también hizo el reposo, Dios también hizo el descanso, Dios también hizo la familia, Dios también, en todo tiempo nosotros también podemos glorificar el nombre de Dios, cuidando nuestra familia, amándola, estando allí, siendo testimonio. Sácate toda religión y pídele al poderoso Espíritu Santo. Sácame toda culpabilidad, toda religiosidad horrible, Padre, que viene a mí a acusarme, que por esto, que por aquello, porque no puedo hacer algo que en realidad, Señor, no perjudica, sino que estoy antes dando amor a mi familia, haciendo esto, compartiendo con ellos. Lo siento, me siento que me contaminan. O el esposo, que el esposo no conoce de Dios y ay no, me contamina, me va a contaminar. No, tú eres quien santifica allí, llénate más y más para lo que está en ti, lo que Dios pone en ti, ese fuego, ese poder de Dios, lo liberte a Él. Los momentos en que tú tienes intimidad, ese poder de Dios, pero si tú estás llena de amargura, llena de religiosidad, y te crees más santa, no me toque, ni me mire porque me contamina. No, váyase por allá para el sillón, y yo acá no, yo tan santa, yo tan pura, yo tan, no. No, estamos mal. Es llenarnos de Dios, ¿para qué? Para que eso que yo porto, la unción, pudre el yugo, la unción quebranta el yugo, rompe. Por eso dice que la mujer creyente santifica al esposo, santifica, porque es más poderoso lo que está en ti que lo que está en él, y empieza a ser libre ese hombre, empieza a ser libre, donde tú también estés preparando tus alimentos, Señor, mira, la unción tuya de liberación, la unción tuya, Señor, de entendimiento, de revelación, Señor, para poder, Señor, ser libre mi familia, que sea libre mi familia. No va a ser libre la familia con señalamientos. No es que usted es el mismo siempre, y mire usted y los hijos y usted y dele con señalamiento. Eso es lo que hace la religión. Señalar, acusar y esto y hacer sentir mal. No, tú tienes que ser como Cristo, llena de Dios, llena del poder de Dios, que tú estás compartiendo algo con tu familia, tú sientas el amor de Dios, tú sientas la bondad de Cristo, tú sientas allí que tú estás llevando allí el amor de Dios. Terminamos aquí por este momento, en este versículo el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es por medio del Espíritu Santo. Por medio, Él nos pone, mira, el Espíritu Santo empieza a inquietar el corazón, empieza a darte el entendimiento. Suelta esto, no te comportes así, no hables así porque me contristas. No me contristes, no hables de esa manera, no te expreses de esa manera. Ama por encima de las deficiencias de los demás. Eso es gracia. ¿Qué es gracia? Aplicar la gracia que Cristo ha aplicado en nosotros. Es que yo no he pecado tanto, pastor, es que yo no he pecado tanto como ese marido mío. No, es que yo no he pecado tanto, es que él es el pecador. No, estamos mal. Sacar de nuestro corazón todo aquel señalamiento y hacer que el Espíritu Santo nos revele nuestra condición. Mira, es que has vivido tanta religión y no es culpa ni tuya ni mía, es todo lo que se ha venido de los ancestros, cantidad de cosas que se han venido y lo que tú entendiste como religión. Mira, hoy en día se ha predicado un evangelio que no es, que tú crees que Dios te va a mirar más a ti que porque no te aplicas un maquillaje. Y ves a alguien que está maquillado y dice, uy, no, eso es una pecadora, eso ni escuchemos. Y no es así, Dios puede estar usando más esa boca que la persona que no tiene ni una gota de maquillaje y está hundida en una cárcel de religión. Y te lo digo porque eso es por generaciones. Aquí en Colombia también muchísimas iglesias así, vidas así, que no se ponga un pantalón, que no se ponga esto de los atuendos,
o también ese señalamiento, porque eso pasa con la religión. Saca eso de tu casa, saca todo señalamiento y dile: Espíritu Santo, tomémonos del poderoso Espíritu Santo, porque por Él es que nosotros vamos a llegar. ¿Quién va a presentar la iglesia en las bodas del Cordero? ¿Quién? ¿Quién va a ser tomado con la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién nos está ataviando de novia? Como a Esther la atavió el eunuco. Ese eunuco, Hegai, tipo del Espíritu Santo. Ella le dijo a Hegai, le dijo: ¿cómo le gustaría al rey verme vestida? Ya no se quiso vestir por sí misma. Ya fue muy sabia. Estaba preparada por Dios para ese tiempo. ¿Cómo le gustaría al rey verme? ¿Qué color? No era mi color. Ay, no, a mí me gusta el verde y se lo tendrá que aguantar el rey porque es que a mí me gusta el verde. Es una altivez, una soberbia, un orgullo. Y ahí se quedaron todas vestidas a su manera. Pero Esther dijo: no, ¿cómo le gustaría al rey verme? No, es que él le gusta el azul. Ponte un vestido azul. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo, que nos va santificando, que nos va a ir de suelta esto. Mira, deja esto, deja los afanes, deja la preocupación, porque no testificas de mí en los afanes, en la ansiedad, allí en la tristeza, en la depresión, en la falta de estima. No testificas de mí allí en el victimismo. Pobrecita, y a veces pensamos que es la humildad. No, es que yo soy humilde. O sea, no la han visto, no la conocen cuando se le sale el indio con todo y flechas. Pero el Señor sí, en la intimidad es donde nosotros rasgámonos con el Señor. Mire, aquí estoy, tal como yo soy, me presento delante de usted. Mire, aquí con la piedra afuera, aquí en Colombia decimos la piedra afuera, con rabia, con esto no me gusta, esto, ayúdame. Y el Señor va a entrar a nuestro corazón. Ven, te santifico y te presento sin mancha. Porque eso es el Espíritu Santo. Nos va redarguyendo y nos va tocando las fibras más íntimas. ¿Para qué? Para presentarnos, porque Él es el que nos va a presentar en las bodas del Cordero. Ahora nos da una serie, nosotros lo vemos: quítese de vosotros, quítese de vosotros. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. Hay una serie de responsabilidades como cristianos que nosotros tenemos. Quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia. ¿Quién tiene que quitarlo? Nosotros. No tenemos que esperar a que baje el ángel Gabriel: oiga, que no haga eso. No podemos hacer eso. Tenemos una responsabilidad y cada vez más Dios nos va abriendo los ojos ante esas responsabilidades. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, mis hermanas. Hoy se han conectado, Señor, han tomado hoy su tiempo. Revélales más, muéstrales más, que puedan escudriñar la palabra y sentir más, Señor, esa revelación que viene de ti, porque viene de ti. Tú eres el que nos la da. Lávanos, saca de nosotros toda religión, Señor, pasada, todo lo estancado, lo reposado, lo mal aprendido. Queremos desaprender, Señor Dios mío, todo lo que no representa tu nombre, todo lo nocivo, todo lo que, Señor, aparentemente santo, pero nada que ver, Señor. Señor Dios mío, porque divide los hermanos, porque daña las familias. Saca todo eso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Yo te pido que selles esta palabra en nuestros corazones. Séllala, Señor, y que dé fruto al 30, al 60 y al 100, Señor, para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.